Buenos días. Hoy es 3 de febrero de 2026, 7 de la mañana con un minuto en punto. Y estamos leyendo El hombre en busca de sentido, que el título original era La psicología en el campo de concentración, pero con este vendió más. De Viktor Franklin, que estuvo ahí, salió y de hecho le tiraron sus apuntes. Y lo que hizo él fue tomar notas con taquigrafía, son rayitas que no parecen letras, ¿no? Este, y pues esas las guardó e integró y volvió a hacer el libro que había estado escribiendo mientras estaba en el campo de concentración. Bueno, y les comparto la pantalla, el audio, y nos quedamos en esta sección que se llama La libertad interior. ¿Ok? Este es un libro básico en la parte de la logoterapia que ayuda mucho a entender la ontología fundamental o ligarla con la ontología fundamental. Y pues la invitación es, fíjate cómo estaba el Señor pensando en ese momento, cuando no había nada más que esperanza de que chance me salve, y con todas las limitaciones, cómo tenía claridad en el pensamiento. Y vamos con esta sección que se llama La libertad interior, página 62. Si no tienen el libro, se los comparto en este momento por el chat del Zoom y vamos en la página 62. Adelante, Isa Puchol, el narrador. Pregunta, ¿se está escuchando bien y se está viendo la pantalla? Este sí lo puedo revisar. Se ve chiquita la La pantalla, ¿ok? pantalla sí se ve, pero yo no estoy escuchando. No, no se escucha nada. Sí se ve, pero desde hace no se escucha. Gracias, Paco. Ok. ¿Quieren que arranquemos de nuevo? Sí, ¿no? Si se Si se puede, puede, sí. sí.
Sí, es poquito. Adelante. La libertad interior. ¿Ya? Sí, gracias, sí, sí. Ok, una disculpa. Muchas gracias. Sí. Vámonos, pues. La libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, dominada por leyes represivas ineludibles a las que se debía someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de la capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia, y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Creo que vale la pena retomar esta parte. Yo creo que de los puntos más eh, sólidos que tiene, o bueno, no más impactantes, al menos para mí. Y dice, los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles un único mendrugo de pan. Quizá no fueron mucho, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, que es la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. ¿Ok? Creo que esa parte es muy fuerte pensando en qué contexto se encontraba este señor y cómo lo estaba escribiendo. Si alguien participar, levanta la mano, abre el micro y nos dice. Seguimos. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte, en un análisis más profundo, que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del láger. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente
Al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior, que nadie puede arrebatar, confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que sólo admite una única capacidad de respuesta: la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo, en un campo de concentración. En esas condiciones, al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia. Pero aún así, la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta: ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. Todo este sufrimiento, todas esas muertes, ¿tienen un sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. Madres. Comentarios, opiniones. Yo sé que algunos están haciendo actividades, pero quien pueda, porfa, levante su mano, abre el micrófono, coméntenos algo. Hacemos pausa a los 15, a los 30 y a los 45. Pero el señor aquí dice: mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. ¿Todo este sufrimiento, todas estas muertes, tienen un sentido? Pues, de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, como los Cruz que vimos a principio de año, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conformaban la vida en el campo de concentración, no merecía ser vivida. O sea, prácticamente estaba diciendo: si solo te dejas ya convencer de que eres borreguito, a ver en qué momento entras al... Pues, ¿por qué? Yo estoy esperando que alguien comente. Yo Muy quiero bien. comentar, Comente oye, usted, por favor. perdonen el glamour de la mañana, pero qué fuerte el tema o sea, yo creo que lo que él rescata de esta experiencia definitivamente es como a pesar de todas las circunstancias, él encuentra o descubre un sentido para seguir vivo, porque de pronto la situación es tan poco esperanzadora que entonces dices, bueno, ya para qué sufrir, ¿no? Pero él no, él descubre y por eso dice, tiene un sentido esto que está pasando. Y ahí es donde yo creo que la riqueza de su aportación es esta famosa frase de la última libertad humana. O sea, lo único que nadie te puede quitar es tu libertad de decidir cómo te quieres sentir con lo que estás viviendo. Y está muy fuerte, pero muy, pues interesante como para encontrar el sentido más profundo de por qué es la última libertad humana, la capacidad, que tú tienes la oportunidad de decidir cómo te quieres sentir ante esa situación o ante cualquier situación. Eso es solo tuyo, de nadie más, a pesar de que todo puede ir en contra. Me parece muy interesante.
Gracias. Sí, muchas gracias. Y sabes que él hace un par de cosas ahí importantes, ¿no? La primera es pensar en la psicología de la persona que está en el campo de concentración como parte de un estudio. Él tiene el sentimiento o la esperanza de que sí va a vivir porque sí lo va a poder publicar y sí va a servir. Y por otro lado, le está ayudando a las personas como médico para poder ayudar y entonces tiene que tomar decisiones de que pues no va a morir, no se va a ir con los otros porque se va a salvar gracias a eso, pero con el objetivo de que ayuda a los demás. Número uno. Número dos, está rescatando las cosas por las cuales tenía sentido para él vivir en ese momento. Y número dos, estar escribiendo esto, porque a mí me impresiona cómo, o sea, no sé qué tanto esté modificado esto, pero a pesar del entorno, está escribiendo con un tono muy académico, explicando lo que está pasando y como que siendo un poquito absorto del contexto para verlo desde arriba y poder hablar. Y eso se requiere muchos, muchos calzones. Pues sí, ¿no? A, a mí algo que me llama la atención es que para mucha gente la vida sí tiene sentido, pero a veces, por ejemplo, yo gracias a Dios no he sufrido de depresión, pero hay gente que la vida no tiene sentido. Entonces, por más que tú le quieras ayudar a esa gente, no le encuentran sentido a nada. Entonces, qué difícil cuando la gente no le haya sentido a la vida, ¿no? Que hay muchos que sí, sí le, sí le encontramos como el sabor, pero hay muchos que en este momento están padeciendo el no tener, eh, sí, no querer como encontrarle sentido, y entonces me pongo en los zapatos de los deprimidos, de los que por más que quieran, pues nada les importa. Llega un momento en que lo único que quieren es como dejar de existir. Qué fuerte. Sí, Sandro, muchas gracias. Y fíjate que justo lo que dices, ahorita vamos contigo, Gabriel, este, todo este trabajo de la naturaleza del hombre, la parte filosófica de lo que nos hablaba, hace ratito, ¿quién nos hablaba hace ratito de esto? Ana. Bueno, todo este trabajo que se hace de la investigación del hombre como tal, ayuda a eso, ¿no? Y hoy sabemos por qué llega esa depresión, qué es lo que sucede y cómo entre más va avanzando, más complicado es, porque al principio igual identificas, sí me siento mal, sí estoy deprimido, ay, por favor, apapachemos mi depresión y después ya ni siquiera hay sentido. Entonces es espiral descendente muy rápida y que se va al infinito, ¿no? Adelante, Gabriel. Y yo creo que aquí el aporte importante es buscar ese sentido a nuestras vidas, ¿no? Lo que nos da el por qué vivir. En este caso, por ejemplo, cuando entran a los campos de concentración y les arrebatan completamente todo, les despojan de todos sus bienes materiales, monetarios, incluso alguien que tiene alguna obra y les quitan sus libros. Entonces dices, bueno, pues ya me quitaron todo. Entonces, pero cuando nos confronta, dice, pero pues nadie más que tú lo puedes lograr. O sea, si te quitaron tu libro, pues tú mismo lo puedes volver a escribir, nadie más. Y tienes que empezar otra vez desde cero, ¿no? Y entonces alguien dice, pues es que ya no quiero, ya me voy a aflojar. No, es que uno tiene que hacer el esfuerzo para hacer esto, ¿no? Y eso implica asumir responsabilidad, ¿no? Uno tiene la libertad de elegir qué es lo que puede hacer, pero detrás de la libertad existe ese compromiso de responsabilidad. Uno es responsable y asume las consecuencias de esa libertad de decisión. Entonces, aquí lo importante es por ejemplo, sobre este mismo tema, por ejemplo, las cartas de Ana Karenina y su familia, cuando también entran a los campos de concentración, su papá les decía, los voy a ver al final, y ellos perdieron la esperanza, exactamente, dijeron, pues ya no tiene sentido seguir aquí
con toda esta tragedia de subsistir, y entonces perdieron esa esperanza y al final de los 3 años de campos de concentración, su papá los estuvo buscando, pero primero falleció su mamá y después su hermana y después ella. Entonces cuando él veía que se arrojaban a las mallas eléctricas, pues antes de eso, cambiaban su alimentación por cigarrillos. Entonces, cuando alguien comenzaba a fumar, es que ya perdía su esperanza de vida, ¿no? Que era lo más importante para sobrevivir, era la alimentación, pero en lugar de eso, elegían fumar, pues significa que ya perdían ese sentido de vida, ¿no? Entonces, aquí lo importante es confrontarse a uno mismo, es decir, bueno, pues por ejemplo, y ahí después, bueno, ya vamos a ver más adelante, el desarrollo de su teoría de la logoterapia, que implica, bueno, obviamente enfrentarse a esa situación fuerte y asumir esa responsabilidad y ser resiliente, ¿no? Ahí comienza a decir, ser capaz de resistir a pesar de todas estas adversidades, ¿no? Hasta aquí mi aportación. Exacto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues sigamos. Eh, entonces, libertad interior. De qué es lo que haces con la circunstancia. Número 2, propósito de vida. No lo tengo, hay que trabajarlo. Perfecto. Ya sabemos cómo. ¿Dónde lo hago? También podemos encontrar cómo lo hacemos. Bueno, vamos a seguir con esta parte. ¿Y dónde está el audio? Aquí. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Qué interesante esta parte sobre los valores morales. Lo dejé resaltado. En esta decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y esto determina si será o no digno de sus sufrimientos. El domingo vimos la parte, empezamos a trabajar sobre la visión personal de uno. Tiene 6 preguntas. La primera, ¿cómo eres tú cuando operas en tu mejor versión? Y la segunda es justo, ¿cuáles son esos valores innegociables que sí o sí tienen que estar en tu vida y no renuncias a ellos, ¿no? Entonces, la importancia de ver eso y como ahorita ya sabemos que sí, necesitamos esa parte de cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que tienes inalienables y tener, fíjense lo que dice, el destino, un regalo. Tener el campo de concentración en cualquier momento, o sea, termina y dice un regalo. ¿Ok? Sigamos. Piénsese en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo.
Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad. Y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino, y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino, y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película, u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager. Imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo, la muerte de una joven en el lager que yo mismo presencié. Es una historia sencilla. Hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo, señalando por la ventana del barracón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con 2 brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito. No sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí. Yo soy la vida eterna. Análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era sólo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del lager era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional, de duración desconocida. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del lager. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio, y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre, nacía la incertidumbre del final. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. El vocablo latino finis posee 2 significados, final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional, y con el futuro cercenado sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados.
también los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así. Una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día, de continuos tormentos y agotamiento, parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el lager el día duraba más que la semana. Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo. A este respecto recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio, que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Tiempo después, un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro, y todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio, nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y, en cierto modo, irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lager, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomaba desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado, para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración, y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. A ver, pregunta, ¿cómo vamos aquí? Sí, pueden decirme, porfa, en el chat, vamos bien, seguimos, o vuelven a dar play a esa parte porque está confuso con el interior, exterior, real y real, refugiar. Digan, ¿alguno? 1/22. Yo diría que le dieras play otra vez porque está muy bueno. Sí, Así sí, que última ¿verdad? partecita, sí, Ok, gracias. me subo acá. Ok, vamos a el audio, le damos, esos son 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Bueno, pongan mucha atención en lo que dicen, porque regresé 2 minutos. El libro que está proyectado aquí en Zoom, no se confíen de que van a encontrar dónde vamos. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio, nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y, en cierto modo, irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lager, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomaba desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado, para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad,
el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración, y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. ¿Te has encontrado en algún momento diciendo, oye, esto parece como una vida temporal de transición? Es como que la pregunta de aquí, ¿no? Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente. Más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual. Pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana, a pesar de su aparente fracaso o de su muerte. Una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el láger. Convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Ay, Col. Oigan, Hola, chicos, Lili. yo me pregunto, imagínense, o sea, bueno, sé que estoy muy loca, pero imagínense que la mayoría de los prisioneros hubieran tenido estos recursos que tenía Víctor Frankl para sobrevivir al campo de concentración. O sea, como si todos hubieran tenido esta forma de ver la experiencia, como él la vivió y cómo él sobrevivió a la experiencia. No sé qué hubiera pasado. O sea, ¿qué hubiera pasado si todos ellos tuvieran esta forma de ver la experiencia? ¿Cuál hubiera sido la situación, la reacción pues, de los carcelarios o de los nazis? No sé. Me vino esa pregunta a la mente. Pues igual hasta se hubieran levantado, ¿no? Ajá. Pero pues, si no puedes contar con el de al lado porque no sabes si el de al lado está tomando la vida como la máxima oportunidad o está, como decía aquí en este párrafo, se está limitando a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Muy bien. Bueno, era solo una pregunta que me hice. Thank you. Gracias, pero está bien, esa pregunta las podemos hacer. Miren, yo estoy aprovechando aquí lo que dice el libro, y es una pregunta muy, el hacer la pregunta es muy fácil porque allí está puesta, solo hay que cambiar esto, revertirlo hacia nosotros. Y dice en esta sección que estoy sombreando de azul,
Parafraseando ese enunciado, se podrían afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado. Esa es parte de la pregunta 1. Cuando en realidad consistía precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el águila. Entonces, la pregunta 1 es, ¿crees que las ocasiones de autorrealización de tu vida ya pasaron o apenas vienen? Entonces, como que, esto está muy obvio. Pues no, vienen más. Ok. No sé, necesitas tener la convicción de que sí. Y cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el águila. Convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como lo hicieron estos prisioneros. Entonces, yo creo, uno, que tú no estás limitándote a vegetar, estás aquí, estás tomando acción y estás desde temprano haciendo algo porque estás convencido, porque ya lo vives, porque ya lo sientes, porque te dijeron, porque sientes que tal vez es lo bueno, porque dicen que haga eso y me va a ir bien. Ok, perfecto. El primer paso ya está. El segundo paso, los momentos de autorrealización de tu vida, ¿ya fueron esos? Si crees que sí, es que no estás viendo qué posibilidad de crecimiento siempre. Nunca vamos a terminar de crecer, decir, ay, ya estoy crecido, ya crecí todo lo que tenía que crecer. No, o sea, está muy limitado esa parte, no es posible. Cuando digas, ay, yo le gano a la IA, todo lo que le preguntan a la IA, yo también lo puedo contestar, entonces ya, ok, ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Ya te podemos meter en un token. Este, y la pregunta es, entonces, si no es así, uno, no estás vegetando, dos, estás tomando acción, tres, no crees que ya es el límite del crecimiento, cuatro, los momentos de autorrealización del pasado son esos del pasado, pero queda mucho camino por delante. ¿Cuánto? No sé. Si tienes 50 años vas a vivir 100, si tienes 40 años también, o sea, vas a estar viviendo hasta los 110 años seguramente que vienen esos años. Y entonces, en realidad, precisamente el desafío es elegir qué hacer de la vida en febrero del 2026 para convertirla en una experiencia de victoria, transformarla en un triunfo interior y decir, este febrero, o sea, qué fregón febrero, ve cómo lo hice. ¿Por qué? Pues porque yo no sé si en marzo 1 o en marzo 10 o 30, yo voy a seguir aquí. ¿Cómo lo logro? Entonces, como que esa es la pregunta directa que viene, pues, de este parrafito, o de este párrafote, o de este parrafón, como le quieras poner. ¿Qué piensas de esas preguntas? Mi coach, por favor, comente. Pues yo creo que si estamos aquí en la mañana a estas horas, es porque sabemos que hay algo más para nosotros y que estamos buscando esta autorrealización constante, ¿no? Que es la vida del ser humano siempre en constante oportunidad de crecer. Entonces creo que, pues que no, que la esperanza, al menos en este grupo, pues aquí está, de que podemos ir por más y dar más. Me parecen interesantes las preguntas de ¿hasta aquí ya estamos hechos o todavía podemos ir por más? Si no, o sea, imagínate, si hasta aquí estamos hechos, está muy aburrido. Claro, O sea, puedes hacer algo inclusive totalmente radical. No es que ya estoy hecho. Bueno, pues ¿qué me queda? Nada. Pues pensemos, es un ejemplo pues, muy radical. Pues vamos a cambiar, ya no voy a ser Michael, voy a ser Micaela y cámbienme a mujer.
Pero bueno, fíjate que aquí es donde, por ejemplo, muchas personas cuando se jubilan, puede pasarles esto si no están preparados para la siguiente etapa. Ujú. Y cuántas cosas conocemos de que es que se jubiló y al año se murió, ¿no? Pues sí, porque su sentido de vida estaba muy relacionado con la actividad que hacía y no supo qué hacer con lo demás. Y ahorita, a ver, hablando de esto, recuerdo, no sé si vieron los Grammys, pero Cher dio un discurso muy interesante que dice, tengo 60 años en esta industria. O sea, Cher, tengo 60 años en esta industria y el mensaje así, en resumen, palabras más, palabras menos, es sigan luchando por sus sueños todos los días. O sea, y lo dice Cher que tiene 60 años y que parecía ahí, bueno, así para mí fue como una persona como si estuviera iniciando se dio el permiso de se equivocó ahí en el escenario y se dio el permiso de equivocarse y qué, o sea, al final pues sigue aprendiendo, ¿no? Aunque ya tenga una carrera hecha y exitosa, pues ahí sigue, ¿no? En ese continuo aprendizaje y crecimiento. Entonces yo creo que de eso va esto, ¿no? De seguir eh, trabajando en nosotros y en que hay más por desarrollarnos, ¿no? Por autodesarrollarnos hasta que estemos en nuestro último suspiro. Exacto. Thank ¿Sabes you. qué? Sí, gracias a ti también, Lili. Dijiste algo importante. A la gente que deja de trabajar, si no está preparada para el momento en el que no van a trabajar, pues se puede deprimir mucho, se puede perder, porque dice, bueno, entonces ya perdí el sentido de vida. Si ya no trabajo, ¿qué hago? Entonces yo te pregunto, imagínate que de repente ya no trabajas, por la razón que sea. No va a hablar ahorita de mi parte catastrófica. Ya estás preparado a decir, bueno, ya no tengo trabajo, pero tengo propósito de vida y puedo trabajando con él en el sentido de la parte humana, la parte emocional. Tengo un propósito y no importa que en la otra parte laboral, de ir a la oficina, de el trabajo que hagas ya no está. Ojo, si estás en el área de ayudar a otras personas a conseguir algo, sobrepasar tiempos, dar luz en esa parte, ya sea si estás trabajando como Lili, haciendo coaching en corporativos, si estás trabajando con dar terapia a personas, si estás ayudando a que personas puedan tener un espacio de terapia ocupacional, pintando acuarela los martes y jueves de 7 a 8, no lo sé. Esa parte pues estás haciendo con las personas y sigue siendo una actividad que está creciendo, un propósito de vida que no necesariamente es solo verlo de la parte laboral y el dinero y productivo, que sí es importante, pero lo que yo digo es que hay que estar preparados para cuando de repente nos digan, ya no hay trabajo en la oficina, señor, usted ya se puede ir. Vamos a leer el último párrafito o párrafón. Pinoza, educador. Espinosa, educador. Cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior, señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subspecie aeternitatis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia, conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, ¿convendría cambiarlo por un trozo de pan? ¿Debía servirme del cigarrillo, ganado en un bono hacía 15 días, y cambiarlo por un cuenco de sopa?
cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con el que me ataba los zapatos. ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón? ¿O tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo, que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo, para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado día y noche por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio, sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y cierta perspectiva. Con ese método, conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Affectus, qui passio est. Desinit esse passio simulatque eius claram, e distinctam formamus ideam. El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Ética, quinta parte, proposición tercera. El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo cuando nos formamos una idea clara y precisa de él. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba asimismo la fuerza del asidero espiritual. Se abandonaba y decaía, y se convertía en un sujeto aniquilado física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos teníamos esa crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente, se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F., jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día: «Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pedí? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos». «¿Cuándo tuvo usted ese sueño?», pregunté. «En febrero», contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente me susurró: «El 30 de marzo». Cuando mi amigo F. me contó ese sueño, se hallaba un rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F. cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le había anunciado el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente.
Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron, y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de sus sueños se hizo realidad. La observación de este hecho y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico de campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos, bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración, requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi Y cualquier nos vamos cómo. a quedar con Podría esta frase de el señor Nietzsche y... Ay, tengo que tomar una foto de aquí, perfecto. Voy a dejar de compartir, voy a tomar una foto nueva. Y ahora sí, abran los micrófonos. Yo les voy a contar que en este momento que estaba escuchando esto, recordé que mi papá me platicó hace 2019, que estuvo secuestrado. Me platicaba que lo que hacía, mi papá tiene ya casi 80 años y yo creo que fueron 19, 26, 5, tenía 75 o algo así. Que en lo que pensaba era en ir a vivir a Cancún y tocar el piano, porque él es pianista, toca el piano, y una época estuvo viviendo en Cancún y tocando el piano en algunos este, hoteles que tenían piano y salones elegantes para turismo internacional. Y entonces que pensaba en eso y su forma de pensar más en eso era repasar las piezas musicales que se sabía, repasarlas mentalmente, cómo sonaban, cómo se tocaban, y así pasó prácticamente, él dice que sus vacaciones, porque estuvo pensando todo el tiempo, estando en Cancún, viendo el mar de diferentes tonalidades, tocando el piano y pasándosela muy bien. Pero bueno, me acordé de eso. El tema, yo pienso ahí, lo digo en mi práctica personal, que a veces el tema de poner fechas es frustrante, máxime cuando te exiges tanto y llegas que de la fecha que me pasó el año pasado. Entonces tú dices, ok, llegó esa fecha y no logré lo que yo pretendía que iba a lograr para esa fecha. Pero yo tengo una coach que ella me dijo, lo más importante es disfrutar el proceso. Entonces me dijo, si tú no has disfrutado y si tú ves en retrospectiva todo lo que has hecho desde el momento en que te planteaste lo que querías hacer hasta el día de hoy, mira todas las tareas que has hecho, o sea, el 1%, ¿no? Entonces, a veces, y entonces yo dije, pues sí, tiene toda la razón. Entonces, ahora fluye mejor. No quiero decir que la fecha se vaya a postergar a 10 años o 15 años, sino que tampoco soy tan drástica
con el tema de la fecha, que fue lo que le pasó a la persona. Y otra cosa que me llevó es el tema de la esperanza, ¿no? Y hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y siempre hay que tener esperanza, vivir o sea, por algo mejor. Y, y ya eso es todo. Muchas gracias, Sandro. Ahorita vamos contigo, Sil. Marta, recuérdame, la frase era, confío en mí, confío en mi proceso y vuelvo a empezar con compasión. Sí, así es, Michelle. Muy bien. Bueno, ese es un mantra como que teníamos en el programa o que tenemos en el programa de seguimiento de metas. Por lo que dice Sandro, lo comento, ¿no? Porque confía en ti, confía en tu proceso y básicamente también hay un aprendizaje importante que es cuánto sí puedo hacer y cuánto no. O sea, me puedo poner metas y objetivos y como probablemente es algo nuevo, necesito ir calculando los tiempos y no es fallar, no es no llegar, no alcanzar, simplemente es aprender que los tiempos no se dan así como nos decía nuestra cabeza, ay, sí lo puedo hacer, porque requieren más tiempo, ¿no? Este, Pero a veces botas todo por fuera de la borda, o sea, a veces lo dejas todo porque no alcanzaste esa fecha. En mi caso no pasó, pero hay mucha gente que dice, ah, como no lo tuve para esa fecha, entonces ya bota todo lo que hizo, no miran cuál fue el proceso, sino que ya se rinde. Y eso sí es tenaz. exacto, exacto, sí, sí, súper, Sandro, o sea, no tirarlo, ¿no? Sino hay que aprender que igual y no llegamos por una cuestión de tiempos, no somos expertos en indicar el tiempo en cuánto se logra. Este, pero bueno, adelante, Sil. Hola, buenos días. Bueno, yo me quedo con el poder de los pensamientos, ¿no? O sea, cómo este hombre pensó, o bueno, su sueño, lo que haya sido, o sea, en esa fecha y finalmente pasó, o sea, algo que yo he escuchado mucho, ¿no? De que tu cerebro no distingue entre si es verdadero o falso, si es broma o es acierto, o sea, que el poder que tenemos en nuestros pensamientos. Digo, finalmente, pues sí, le llegó la libertad. ¿En qué sentido? Pues murió, ¿no? Ujú. Pero sí lo fuerte que es o sea, el poder que yo tengo con mi pensar. O sea, sí, a lo mejor frustra, ¿no? El no conseguir algo en fecha, como dice Sandy, pero eh, yo me quedo con eso, o sea, tener cuidado hasta de lo que pienso, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no, mi cerebro no está identificando si es broma o no, o si es fantasía o no. Y me llamó mucho la atención eso, o sea, cómo sí se le cumplió. O sea, no a lo mejor en las circunstancias que él quiso, pero Exacto. cómo sí se cumplió, ¿no? Me llamó mucho la atención esa parte. Muchas gracias, Sil. Me gusta esto porque eh, el poder de los pensamientos, entonces tiene mucho sentido, o sea, se los digo en serio, tiene mucho sentido el ejercicio que hacemos de 5 a 6 de la mañana, porque es de una conexión súper clara con lo que estamos haciendo ahorita. Y precisamente la persona que levantó la mano, necesito que haga usted un espacio en su agenda todo el mes de febrero para estar aquí. Por favor, pida el permiso a mamá de que también a veces es bueno convivir con papá. No pasa nada. No tiene nada que ver con los papás. Digo, con los hijos. Adelante, Pau. Em, bueno, voy manejando, pero voy a lo que voy. A mí me llamó mucho la atención porque aquí es una circunstancia diferente a la que siento que yo viví. Yo siento que tuve una infancia y una vida muy bonita, bueno, con sus bemoles, ¿no? Pero tuve una vida muy bonita porque vivir con mi mamá era una cosa padrísima.
y la amaba profundamente. De repente empecé a experimentar la pérdida porque ella se volvió a casar y y bueno, se volcaba más sobre su relación que sobre mí, ¿no? Como que hasta ahí llegó mi tiempo. Pero lo terrible para mí llegó cuando me casé, porque no me casé enamorada y fue un matrimonio con mucha violencia psicológica y en ocasiones física, ¿no? Y había momentos en los que lloraba y yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? Y me acuerdo mucho que una cosa que siempre me ha impactado es que tenía una lavadora y cuando me pasaban cosas me iba allá atrás al patio y me apoyaba sobre la lavadora y me ponía a llorar y decía, ¿cuándo va a acabar esto, Dios? ¿Cuándo? Y yo le hablaba a Dios y decía, dame fuerzas, no entiendo qué quieres para mí, no entiendo qué tengo que aprender, no entiendo cómo va a ser, pero ya no quiero vivir así. O sea, debe haber una vida mejor que esta, ¿no? Y siempre lo atribuí a cuestiones externas, siempre esperé que los papás de él hablaran con él, que el padre hablara con él, que algún hermano ahí de la iglesia me ayudara y lo convenciera, ¿no? Hasta que llegó el momento después de casi 10 años de matrimonio, en el que yo empecé a percibir o a darme cuenta que la que tenía que hacer ese cambio era yo, que yo era la que tenía que hablar, que yo era la que tenía que enfrentar las cosas, o definitivamente irme de ahí, ¿no? ¿Cómo no sabía? Porque no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía casa y tenía 5 hijos, ¿no? Y entonces no sabía cómo le iba a hacer, ¿no? Y bueno, al final así me decidí con el apoyo de mis papás, me escapé de la casa con mis hijos y empecé a ver, bueno, lo que me movía a hacer eso era tener una vida diferente, ¿no? O sea, porque yo decía, si yo fui feliz, por qué llevo una vida infeliz? O sea, yo puedo regresar a ser feliz otra vez, como dices tú. Mi destino fue, pero puede ser otra vez, porque yo decido si quiero que vuelva a ser. Entonces dije, la vida no puede ser esto, ¿no? Y sobre todo menos para mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos vivan así como yo, infeliz, tristes, desesperanzados, no sé, ¿no? Entonces, pues con el apoyo de mi familia, en algún momento decidí cambiar mi vida y lo que hoy estoy viviendo con un trabajo, con gente que jamás en mi vida pensé que iba a conocer, entre ellos ustedes, en cómo iba a empezar a encontrarle sentido a mi vida, a conectar conmigo y a tratar de llevar una mejor vida para mí, para mis hijos, es increíble. O sea, jamás me hubiera imaginado lo que hoy estoy viviendo gracias a esa decisión que tomé, ¿no? Y estoy segura que así como vivo hoy, no es como voy a vivir, hay cosas mejores y estoy buscando eso, ¿no? Sé que soy inconsistente, sé que hasta ahora no lo he logrado, pero no pierdo la esperanza. Y si una cosa hoy tengo clara es que no me quiero morir porque tengo muchas cosas que lograr antes, ¿no? Y que conectar con mis hijos, conmigo misma. Entonces, yo siento que el tener una visión y una esperanza es algo que te mueve, pero cuando depende de uno, ¿no? Cuando no depende de ti como el campo de concentración en el que no puedes decir, ah, pues me voy, ah, pues ya no va a ser así porque yo quiero, sino que depende de otros, entonces siento que la última libertad que te queda es tener esperanza. O sea, el perder la esperanza por vivir, por un futuro, es lo que te lleva a morir, ¿no? Como dicen, a morir viviendo. En alguna ocasión se los dije y lo voy a resumir rapidísimo. Mi mamá tuvo una enfermedad que era casi 1% curable. Le dijeron que casi no había esperanza y después de luchar con ese cáncer que se llama cáncer de médula ósea durante casi 4 años hasta los 10 años que la dieron de alta, ella sobrevivió y vivió 20 años más
porque a ella lo que le movía era que decía que quería dejarle un futuro a sus nietos. Y pues vio nacer a todos mis hijos. Ella pensaba que solamente iba a ver nacer a la más grande y quería como empujarla, ¿no? Y al final acabó viendo a todos sus hijos, incluso mandó a la universidad a dos, me apoyó económicamente y dos se fueron al Politécnico a México, ¿no? En contraste, su hermana enfermó de un cáncer que era 95% curable, o sea, le dijeron, tú no te preocupes, vas a tener esta quimio, vas a sobrevivir, todo va a pasar y todo, y mi tía se murió al año. La diferencia yo siento es que mi mamá tenía un sentido por el que vivir. Para ella, sacar adelante a los nietos y siempre motivarlos, moverlos, es algo que movió su vida. Y cuando en alguna ocasión platiqué con mi tía, me decía, yo ya estoy cansada, no sé cómo tu mamá aguantó. Y yo le decía, es que ella tenía un motivo, tenía una razón, tienes que encontrar ese motivo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nunca lo encontró porque al final se dejó vencer y al año murió. Entonces, ahí en esas cosas yo veo que depende de eso, de esa esperanza que tengas en un futuro alentador, porque como el tiempo ya pasó y que no tiene ningún sentido, pues ¿para qué vivir, no? Y ahí muere todo, muere tu esperanza interior, muere todo lo que hay dentro de ti, porque no esperas nada de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Muchas Gracias. gracias, Pau. Muchas gracias por compartirlo. Y mira, ya sabes que yo te quiero mucho. Te lo hice desde hace mucho tiempo, de años que te conozco, y eres una sobreviviente, valiente, heroína que has superado varios momentos difíciles. Te abrazo por eso. Gracias por compartirlo, ser vulnerable y contárnoslos aquí a todos. Y eso también hace parte, se junta con ese crecimiento que tienes y te hace ser mucho más fuerte. Y felicidades por todo lo que has resuelto, lo que has logrado. Y Algo como te decía, dígame, Pau. Te comento algo rápido. Algo importante es no quedarse en el pasado, ¿no? Porque yo ya pasé por ahí, lo he comentado varias veces, pero siento que ya no me quiero ciclar, ¿no? O sea, bueno, ya pasó eso, pero eso me demuestra que ha habido momentos en mi vida en los que he podido tomar decisiones y salir adelante, que es a veces cuando dudo de que puedo hacer algo, digo, bueno, es que realmente podré con esto y digo, o sea, lo agarro como apalancamiento, ¿no? Pero es importante pensar que cuando tú superas algo, tienes que salir de ahí, ¿no? O sea, dices, ok, ya pasó, sí pude, qué bueno, adelante, ¿no? Pero no estar recurriendo atrás y atrás y atrás para lo mismo, porque como les decía, ¿no? Hay más adelante. Y entonces tienes que partir del hoy para ir hacia adelante. Y nada más quería comentar eso. Gracias. Gracias, Pau. Pues muy bonito. Te mando un aplauso y un abrazo por todo lo que nos compartes, pero pues ya vas con todo, con todo. Este, Organízate, Pau. Te veo aquí mañana, 5 de la mañana. Puedes organizarte febrero también. Este, Vas a ver qué es importante. Bueno, les deseo muy buen día. Ya son las 8:14. Nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Adriana, te mando un abrazo. Lili Ortiz te dice un abrazo, querida Pau. Gracias por compartir. Y gracias, Adriana. Muchas gracias. Las recibo. Que tengan bonito día, buen negocio. ¿Cuál es la decisión que hoy toman para exigir el máximo potencial y desempeño de tu mente? Esa es la semana de la fortaleza mental. Nos vemos. Abrazos. Chao. Bello día, gracias, Mikey. Gracias, Susi. Gracias. Nos vemos, Nicolás. Bueno, bye. Gracias. Gracias.